Qué bueno estar nuevamente con ustedes y quería en esta oportunidad tener un tema sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos capacita, su gracia nos capacita. Esta gracia de Dios, que muchos no la han podido comprender quizás en su totalidad, aunque nadie la comprende completamente, pero por lo menos lo que se puede saber, lo que se puede conocer de ella, es que hay algo que hace en nuestra vida. Nos está capacitando y nos capacita completamente para servir a Dios. De una manera que cuando usted está agradando a Dios, cuando usted está sirviéndole, le agrada a Él. En primer lugar, y sobre todo, somos capacitados para vivir en santidad. Y quiero hablar sobre el asunto de la santidad. La santidad no es la santidad que muchos predican, que es una santidad impuesta por los parámetros humanos. La santidad bíblica es un tema muy importante, pero muy diferente a como muchos lo predican. Hablar de la santidad para muchos es decir, no tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, bajo los criterios tal vez de un pastor, de un líder, tal vez bajo los criterios de alguien que está proponiendo su manera o su concepto de santidad. Sin embargo, el Señor nos capacita para servirle a Él, y en lo primero que nos capacita también es que para vivir en santidad. La verdadera santidad incluye, oiga bien, la moralidad sexual, pero es mucho más ser santos como Dios es santo, es vivir como Jesús, andar como Jesús, hacer lo que Él hizo, igual que Jesús cuando estuvo en la tierra. Entonces, para esta santidad, esta capacitación, es para que demos frutos. Jesús lo dijo claro en Juan 15:16. Juan 15:16 es un texto que elabora toda una dinámica de los creyentes. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes o a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca. Si usted está tomando nota, es Juan 15:16. Así que hay algo muy importante en este texto. La mayoría de personas no se consideran elegidos por el Señor. La mayoría cree que ellos han elegido al Señor. Bueno, algunas personas lo expresan de la siguiente manera: cuando yo vine a los pies del Señor, cuando yo busqué al Señor. Y no es cierto. Nunca un ser humano en su pecado va a buscar al Señor. El Señor es el que lo busca para borrarle, para perdonarle, para limpiarle sus pecados. Y miren qué bonito, la Biblia enseña de que no me elegiste vosotros a mí. Hay una historia de un muchacho que no tenía papá ni mamá, estaba metido en un orfanato. Entonces, una pareja se casaron y no pudieron tener hijos durante muchos años. Sin embargo, la pareja decidió ir a adoptar a un niño, porque necesitaban cuando las parejas se casan, siempre necesitan dar amor, no solo a su esposo o a su esposa, sino que a alguien más, a un tercero. Y decidieron ir al orfanatorio a buscar a un niño para adoptarlo. Llegaron y encontraron muchas cunas y muchos niños por ahí. Entonces, el papá, el esposo y la esposa fueron viendo uno y no le gustó, no se acomodaba a los gustos de ellos, hasta que llegaron a uno y dijeron: con este me voy, con este nos vamos, este me gusta a mí, dijo la esposa. El esposo también parece que le agradó y quería complacer mucho también a su esposa y le dijo: llevémoslo.
Hicieron todos los trámites y lo llevaron a su hogar, dándole un nuevo anuncio, una nueva vida. Después de algunos años, cerquita, después de haber adoptado a este niño, la pareja logró tener su primer bebé propio. Por lo tanto, fue una inmensa alegría que ambos estuvieran ya con un hijo propio. Posteriormente nació este niño, un varoncito, y luego nació otra niña, y ahí quedaron con 2 niños más, y la familia se hizo de 3. Con el tiempo, con el pasar del tiempo, el hijo que había nacido, el segundo prácticamente, en uno de los enojos de niños, pleitos de niños, le dijo al mayorcito: vos sos adoptado. Para humillarlo, para despreciarlo, me imagino. Entonces el niño que era adoptado, pues no se puso triste, no le dijo nada, absolutamente nada al otro, pero le dijo: ¿sabes qué? Le dice: es cierto, yo soy adoptado. Cuando tu papá y tu mamá llegaron al orfanatorio, fueron de cuna en cuna buscando a un niño. Y entre varios me eligieron a mí. Pero cuando vos naciste, le dice, no te pudieron elegir, te tuvieron que aceptar tal como eras. Entonces, el niño elegido tenía una ventaja en ese sentido. Fue buscado, fue elegido. Mientras que el niño que nació normal, en el parto, hijo de papá y mamá, pues no había más elección que recibirlo tal como viniera. Pero en la elección, Dios igual en la elección nos ha escogido a nosotros. Nos ha escogido de entre un grupo de personas. Nos ha escogido nos ha elegido de una manera que, aunque no seamos lo mejor de este mundo, Él vino, agarró lo peor para elegirnos. Dice: no me elegiste vosotros a mí. Al contrario, sino que yo os elegí a vosotros. Y hay algo muy importante. Esta elección que hizo el Señor Jesús tiene un elemento sustancial. Pero ¿para qué nos eligió el Señor? Dice más adelante en la segunda parte del verso: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Qué interesante, ¿verdad? Que muchas personas, muchos miembros de congregaciones, en algunas congregaciones, creen que Dios los ha elegido para ser ministro de alabanza. Los ha elegido para ser el que acomoda la silla. Creen que Dios los ha elegido solo para recoger los instrumentos, solo para limpiar el templo. No. Dios no te ha elegido para que seas salmista, no te ha elegido para que seas el cargo que tenés, te ha elegido para que llevéis fruto. Y mire lo que dice ahí: y os he puesto para que vayáis. Este verbo vayáis, que es el verbo ir, es prácticamente el verbo que utiliza en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos. Entonces, estos textos están relacionados con el ir, con el mandamiento de movilizarse, con el mandamiento de no estar en medio de las 6 paredes de un templo, no estar solamente sometido en la casa, sino que vayáis y llevéis fruto. Es importante que el Señor siempre tiene algo especial para ¿quién? Para los elegidos. Y si te consideras una persona elegida, pues la gracia de Dios te va a capacitar para que lleves fruto. Normalmente las personas dicen: yo ya escuché el mensaje en la radio, ya escuché el mensaje en la televisión. Es más, dicen algunos: estuve viendo en Facebook la prédica, estuve leyendo una publicación que hizo alguien acerca de la Biblia, pero no tiene esa dinámica de leer la palabra del Señor para saber qué es la capacitación que le va a dar ese día el Señor. Dios diariamente capacita a su pueblo, capacita a los elegidos,
capacita para llevar fruto y que este fruto realmente sea significativo, que este fruto realmente tenga significado, que permanezca. Nosotros vemos que en las cruzadas evangelísticas vemos que hay 3 etapas, ¿verdad? La etapa previa a la de preparación, y todo lo que tiene que hacer la iglesia es orar, visitar, evangelizar, y luego está la etapa de ejecución, cuando ya se lleva a cabo el trabajo misionero. Pero también queda una etapa que es la que se refiere a que el fruto permanezca. Este fruto debe de permanecer con la consolidación del trabajo que se realizó antes, de preparación y de ejecución. Miren qué interesante, porque el Señor elige a las personas, te eligió a ti, si te consideras elegido, si crees que Dios te ha elegido. Si no crees que te ha elegido, pues realmente no vas a hacer el trabajo. Pero ¿qué fruto quiere el Señor que permanezca? La naturaleza de este fruto el Señor la reveló en su última cena. Miren lo que nos dice Juan 14:12. De cierto, os digo. La palabra desierto y desierto es una manera de expresar que con toda seguridad y sin ningún tipo de duda, nada que dudar, es una palabra eficaz, una palabra completa, correcta, estable. Es una palabra que no hay que dudarla, no hay que ponerla en tela de juicio. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué pasa? Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy a mi Padre. Miren qué interesante. Entonces, si ya has creído, ya fuiste elegido, crees en el Señor Jesucristo, pero esta palabra de cierto os digo, lleva un ingrediente muy importante, que es fe. Creer en lo que el Señor está hablando, creer en lo que el Señor está diciendo. Si no crees en su palabra, difícilmente vas a estar llevando fruto para que permanezca. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Qué obras? ¿A qué obras se refiere el Señor? Y algo más todavía. Él dice que Dios te capacita. Por medio de su Espíritu Santo, te capacita para hacer las obras. Pero, las obras que Él hizo. Pero también dice, aún mayores. Esas obras, esas cosas en las que Dios te está capacitando, es importante que las podamos entender. Aún mayores, dice. El Señor Jesús no le dijo a sus discípulos, ustedes apóstoles que creen. No fue específico para eso. Él, en cambio, lo que afirma correctamente, que dice, el que en mí cree. ¿Y quiénes van a creer en el Señor? Solamente los elegidos, porque los elegidos son capacitados para llevar a cabo el trabajo, para dar fruto. Entonces, la palabra de Dios, cuando te dice de cierto os digo, quiere decir que Él es infalible, no te va a fallar, y que su palabra es absolutamente segura. Es importante que la gracia, que no entendamos que la gracia nos da el poder para ir más allá de nuestra capacidad natural. Porque dice, hará las obras que yo hago, y aún mayores hará. Eso significa que hay una capacidad extra, hay una capacitación superior para llevar a cabo el trabajo del Señor. Usted está normalmente en la esfera natural, lo que su capacidad, para lo que ha sido creado, está, y usted lo hace en su capacidad, pero el Espíritu Santo lo capacita para hacer cosas mucho más extraordinarias, más allá de lo normal. Lo lleva entonces el Espíritu de Dios a la esfera de lo extraordinario. Mire qué poderosas palabras las del apóstol Pablo cuando le dice en 2 Corintios 9:8, una parte del texto.
y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Oiga la palabra, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hasta allí nos vamos a quedar. En este pasaje Pablo está hablando algo de dar y recibir. Sin embargo, esto se aplica también a toda la esfera de la vida, porque Dios nos está capacitando, nos está dando en abundancia la gracia. Mire qué interesante. Que abunde en vosotros, dice, toda gracia. Y no solamente de dar y recibir dinero, de apoyar una iglesia, de apoyar a personas que están en necesidades, que es lo que nosotros, es lo que necesitamos hacer, porque estamos capacitados para hacer toda buena obra, para que abundéis para toda buena obra. El Señor siempre nos va a dar algo más allá de lo que realmente nosotros tenemos capacidad. Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, usted ya está bendecido, usted ya está capacitado, usted ya ha sido llamado, escogido para llevar fruto. Ya ha sido escogido entonces o elegido para el trabajo del Señor. Muchas personas no evangelizan, muchas personas no hacen el trabajo del reino de Dios en la tierra, pero ya tenemos capacidad. Algunas personas se escudan diciendo: yo no estoy capacitado, yo no tengo entrenamiento. Que lo haga el hermano tal o la hermana tal, porque esos a cada rato salen de misioneros, por donde quiera andan y andan predicando, y que rapidito se le hace fácil abrirse una conversación. Pero las cosas deben ser diferentes. El Señor te está capacitando. Y quiero darle una recomendación para aquellos hermanos que todavía tienen esa timidez para hablar del Evangelio. No dejen de congregarse, hermanos. Cuando el pastor está predicando, está enseñando también. Cuando hay cultos de enseñanza, de estudio bíblico, vaya, prepárese, porque el Señor lo está llamando para capacitarlo. El Señor lo está llamando porque lo ha elegido Él a usted. Ahora usted tiene que disponerse para ser capacitado. Y qué bueno que cada uno de nosotros tenemos, en la mayoría de las congregaciones tenemos un pastor preparado para toda buena obra también, que nos enseña con su testimonio cómo hacer las cosas. Lo único que tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ver cómo el pastor está trabajando enseñando. Y el Señor, a través de la palabra predicada, de la palabra enseñada, nos va a capacitar para toda buena obra. Que el Señor te bendiga y recuerda, ya eres un elegido. Saludamos a todos los que se conectaron en este momento, a Armandito Martínez, a Agneri Roja, y los que se van a conectar posteriormente y los que van a estar reportándose. Deje su comentario aquí si usted se ha sentido elegido por el Señor o elegida por el Señor. Deje su comentario. Que el Señor lo bendiga.